la falta de amor propio es uno de los peores enemigos de la sociedad moderna, ya que más del 60% de la población mundial dice sentirse insatisfecha con su persona. Esta falta de amor propio no solo conduce a problemas de salud mental, sino que también afecta las relaciones personales y el rendimiento laboral, tal como le pasó a Miguel, un hombre atrapado en un ciclo constante de autoexigencia. Miguel enfrentaba a diario un diálogo interno destructivo y una lucha constante contra sus propias críticas y miedos. A pesar de ser buena persona, comenzó a perderse a sí mismo, su amor propio y autoestima se desvanecían con el tiempo al igual que sus sueños y deseos. Un día, mientras caminaba por el parque, Miguel tuvo una revelación que lo llevó a descubrir la filosofía del estoicismo, aplicando 8 sabios consejos que le ayudaron a aumentar su amor propio y su fortaleza interior. Mantente con nosotros hasta el final y descubre los 8 consejos estoicos que te ayudarán a transformar tu vida para siempre. El último consejo es el más poderoso, y no te lo querrás perder. El primer consejo estoico que te revelaré es aceptar lo inevitable. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la lucha constante contra situaciones que están más allá de nuestro control. Imagina que tratas de empujar una roca inamovible. Por más esfuerzo que pongas, no puedes cambiar la situación. El estoicismo nos recuerda que al igual que esa roca, hay aspectos de la vida que simplemente no podemos alterar, como la muerte, el pasado o las acciones de otras personas. Estudios científicos han demostrado que las personas que resisten aceptar lo que no pueden cambiar, tienden a experimentar mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Esto no solo afecta a la salud mental, sino que también influye en la calidad de vida. Los estoicos, en lugar de luchar contra las circunstancias imposibles de cambiar, comenzaban por identificarlas y reconocerlas, para tener un mayor sentido de claridad enfocando su energía y atención en lo que sí podían cambiar. Al aplicar este consejo estoico en tu vida, no solo reducirás el estrés y la ansiedad, sino que también te empoderarás para tomar decisiones más efectivas, como veremos más adelante. Ahora, imagina por un momento que estás en una de esas mañanas, en las que el sol se filtra a través de la ventana, y el aroma del café recién hecho llena el aire. Es un momento de calma y plenitud. Esto es exactamente de lo que trata el consejo estoico número 2, disfrutar el momento presente. Para los estoicos, el concepto de dar importancia al momento presente se enfatiza ampliamente como un medio para encontrar fuerza y resiliencia. Los estoicos creían que la clave para una vida plena estaba en dirigir nuestro enfoque hacia lo que está bajo nuestro control inmediato. Al centrarnos en el aspecto controlable del presente, cultivamos una mentalidad que nos permite enfrentar las adversidades de manera efectiva. En lugar de preocuparnos por el pasado, o lo que no podemos cambiar, los estoicos nos animan a dirigir nuestra atención al momento actual, donde podemos actuar y marcar la diferencia. Esto no significa que debamos ignorar los desafíos o dificultades que podamos enfrentar. Por el contrario, se trata de reconocer que el poder de moldear nuestras vidas reside en las acciones que tomamos ahora. En lugar de dejarnos llevar por la incertidumbre del futuro o el arrepentimiento del pasado, aprendemos a aceptar las circunstancias que se nos presentan y a encontrar soluciones creativas para los desafíos que enfrentamos. El camino hacia el amor propio acaba de comenzar. Sigamos adelante. El tercer consejo estoico para cultivar el amor propio es enfocarte en lo que puedes controlar. Muchas veces, nos encontramos luchando contra situaciones que están fuera de nuestro alcance, lo que lleva a la frustración y el agotamiento. Imagina que estás tratando de controlar el clima, algo que está completamente más allá de tu influencia. Es una tarea imposible que solo te traerá angustia. Del mismo modo, intentar controlar situaciones o personas sobre las que no tenemos dominio, solo nos conduce al sufrimiento innecesario. De acuerdo con investigaciones psicológicas, aquellos que luchan por controlar lo incontrolable, a menudo experimentan niveles más altos de ansiedad y estrés. Los estoicos creían que identificar lo que está en tu control, y lo que no lo está, ayudaba a tomar mejores decisiones y actuar de manera efectiva. Una vez que identifiques lo que puedes controlar, enfoca tu energía y aprende a tomar decisiones conscientes y a asumir la responsabilidad de tus acciones. Al aplicar este consejo, no solo te sentirás menos abrumado por las circunstancias externas, sino que también te empoderarás para crear cambios significativos en tu vida, como veremos en el siguiente consejo. Pero antes de continuar, no olvides dar like al video,
y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. El cuarto consejo estoico va relacionado con el mundo agitado y caótico en el que vivimos, donde la búsqueda de fuerza interior es esencial para navegar con éxito por los desafíos que encontramos a lo largo de nuestra vida. Los estoicos eran grandes defensores de la idea de que la verdadera grandeza se encuentra en la fuerza interior, la cual abarca la resiliencia del espíritu, la fortaleza de la mente y el coraje del corazón. La resiliencia del espíritu es uno de los pilares de la fuerza interior estoica, y trata de desarrollar una mentalidad que ve los desafíos como oportunidades de crecimiento, en lugar de obstáculos insuperables. La fortaleza de la mente es otra dimensión importante de la fuerza interior estoica. Se trata de desarrollar la capacidad de enfrentar los desafíos con determinación y disciplina mental. Los estoicos alentaban la práctica de la autodisciplina, el autocontrol y la autodirección. A través del entrenamiento de la mente, podemos superar las tentaciones, los impulsos negativos y los miedos que pueden debilitar nuestra fuerza interior. El coraje del corazón es la tercera dimensión de esta fuerza interior estoica. Implica la capacidad de actuar en línea con nuestros valores y principios, incluso frente al miedo o la incertidumbre. Mediante el cultivo de estas tres virtudes, nos convertimos en seres humanos más auténticos, capaces de encontrar significado y propósito, incluso frente a las adversidades que encontramos en nuestro camino. Si has usado alguna de estas virtudes, escríbenos en comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. El quinto consejo estoico es esencial para fortalecer tu amor propio, y es practicar la autodisciplina. En la sociedad actual, la tentación y la distracción son omnipresentes, lo que puede hacer que sea difícil mantener el rumbo hacia nuestros objetivos y una autoimagen positiva. La falta de autodisciplina a menudo nos lleva a tomar decisiones impulsivas que no están alineadas con nuestros valores y objetivos. Para los estoicos, la autodisciplina era un factor determinante para el éxito en la vida. Aquellos que practican la autodisciplina tienden a alcanzar sus metas con más frecuencia y tienen una mayor sensación de logro. Comienza por establecer metas claras y realistas. Define lo que deseas lograr y divide esas metas en pasos más pequeños y alcanzables. La autodisciplina es como un músculo que se fortalece con el tiempo. Cuanto más la practiques, más control tendrás sobre tus acciones y decisiones, fortaleciendo tu autoimagen y amor propio, como veremos más adelante. El sexto consejo estoico es cultivar la gratitud. La gratitud es una emoción que a menudo pasamos por alto, pero tiene un impacto profundo en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Con frecuencia, nos encontramos enfocados en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Esta mentalidad de carencia puede socavar nuestra autoimagen y minar nuestro amor propio. Los estoicos demostraron que la gratitud está estrechamente relacionada con una mayor satisfacción con la vida y una mejor salud mental. Las personas que practican la gratitud tienden a experimentar menos depresión y estrés. Al cultivar la gratitud, no solo te sentirás más positivo y feliz, sino que también construirás una autoimagen más saludable y sólida. La gratitud es una herramienta poderosa para reforzar el amor propio. El séptimo consejo estoico es enfrentar tus miedos. Los miedos son como sombras que pueden oscurecer tu autoestima. Muchas personas pasan sus vidas evitando las situaciones que les asustan, pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera valentía radica en enfrentar esos temores de manera directa. Evitar el miedo puede perpetuar la ansiedad y la inseguridad. Para los estoicos, exponerse gradualmente a las fuentes de miedo y ansiedad puede disminuir significativamente estas emociones. Para enfrentar tus miedos y aplicar este consejo en tu vida, comienza por identificar tus miedos. Luego, establece pequeñas metas para enfrentar esos miedos. Comienza con pasos pequeños y alcanzables que te expongan gradualmente a lo que temes. La práctica constante de enfrentar tus miedos te ayudará a desarrollar confianza en ti mismo y a fortalecer tu amor propio. En el siguiente consejo, profundizaremos en una poderosa estrategia que te ayudará a mejorar la relación contigo mismo. Hemos llegado al último consejo estoico para cultivar el amor propio. Este consejo te puede ayudar a elevar tu amor propio a niveles insospechados, y es encontrar la paz interior. En el caos actual, la paz interior se ha vuelto un tesoro cada vez más esquivo. Con agendas abrumadoras y demandas constantes, es fácil perderse en el ruido y el estrés, lo que puede minar nuestra autoimagen.
Las investigaciones sugieren que la paz interior está intrínsecamente relacionada con la salud mental y el amor propio. Las personas que practican la calma interior tienden a experimentar menos estrés y una mayor satisfacción en la vida. Para los estoicos, la paz interior es clave para tener amor propio. Reservar un tiempo para la reflexión y la meditación es primordial, ya que te ayudará a desconectarte del ruido externo y a encontrar calma interna, adoptando una mentalidad de desapego con respecto a los resultados y aprendiendo a aceptar que no siempre puedes controlar lo que sucede. La paz interior es un proceso continuo, así que cuanto más la practiques, más sólido será tu amor propio y más resiliente serás frente a los desafíos que puedan presentarse. Hemos explorado el inmenso poder que tiene el estoicismo para fortalecer nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo, nuestro amor propio, que es el punto de partida de cualquier transformación personal significativa, y el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y auténtica. El amor propio afecta no solo la relación que tenemos con nosotros mismos, sino también todas nuestras relaciones exteriores y nuestras metas personales. La falta de amor propio puede convertirse en una tormenta que oscurece nuestro camino, pero si utilizamos los consejos estoicos para cultivar ese amor y nos comprometemos con nosotros mismos, los resultados son asombrosos. No te quedes esperando que las cosas cambien por sí solas. La transformación está a tu alcance, y este canal es tu fuente constante de sabiduría para explorar los misterios de la filosofía estoica. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Te dejo con el siguiente video, da clic y no te lo pierdas.